Hoy presenté un proyecto de resolución respecto al Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Es más precisamente el fondo que tienen nuestros abuelos en el ANSES. Específicamente lo que está haciendo este gobierno nacional es canjear los fondos en dólares por pesos. Los está pesificando. En una palabra, los está estafando a nuestros jubilados nacionales. Por eso este pedido de informe a la Administración Nacional de la Seguridad Social para que justamente nos digan en qué sentido y cómo utilizarían ese dinero. Lamentablemente estamos pasando por una situación crítica. Hoy estamos viendo que estamos teniendo una inflación del más del 102% anual y esto perjudica ampliamente a nuestros jubilados nacionales. Así que desde acá, desde esta Cámara, lo que estoy haciendo justamente es presentar este proyecto para poder avanzar sobre este tema que es tan importante. Este proyecto de resolución fue acompañado por unanimidad, así que agradezco a todos mis pares que, tenga esta respuesta oportunamente. En principio, muchas gracias a los integrantes de la comisión que han despachado favorablemente este proyecto. Creo que este proyecto, si bien lo hemos presentado nosotros, de alguna manera expresa la preocupación de todos los sectores que a convocatoria de la Federación Económica estuvimos reunidos hace unas semanas atrás con la presencia del delegado de Vialidad Nacional, quien explicó sobre todo lo que Vialidad Nacional está haciendo en la provincia, y el sentido que tiene este proyecto es expresar la voluntad política a través de la Cámara de Diputados de la necesidad de realizar el mejoramiento de la Ruta 12 en estos dos tramos. Cuatro Bocas de Salada a Riachuelo, que es lo que no está previsto dentro de lo que es la autovía de la ciudad de Corrientes, o las obras que en esta semana hemos tomado conocimiento que Vialidad Nacional ha licitado y adjudicado, y el otro tramo desde el acceso a Santa Ana, o sea, el aeropuerto, donde termina el tramo de la autovía, hasta Itatí, que son dos tramos de nuestra provincia que todos sabemos que tienen una alta densidad de ocupación y que es motivo de accidentes y de situaciones peligrosas. Esto es la esencia de este proyecto y por lo que solicitamos el acompañamiento de todos en la votación favorable. Gracias, Presidenta.
Orellana, doctor en Derecho, magíster en Ciencias Políticas, profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste y un vecino más de su ciudad. La historia de la legislatura de Corrientes arranca en 1824. La Constitución de 1821, el reglamento provisorio de 1821, en realidad dejaba en manos del Cabildo, antigua institución indiana, el poder legislativo. Pero la legislatura arranca con el Congreso General creado en 1824, con la reforma de la Constitución del 21, y se agrega una comisión representativa permanente para convocar al Congreso General. A partir de allí, el Poder Legislativo funciona en diversos locales. Generalmente era en el edificio del Cabildo. Hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX, en que se proyecta el nuevo edificio para la legislatura. Ese nuevo edificio es el que hoy podemos observar y que tiene una fecha arriba, 1905, pero se inaugura en 1907, 1908. No estoy seguro, creo que es 1907. Con el boato necesario, se reúne la Cámara de Diputados, después la Cámara de Senadores, se dicen los discursos, y el edificio constaba con el hemiciclo, allí en ese central. Después se van agregando las otras estructuras. Tenía 2 puertas de entrada que van a cambiar con el tiempo cuando se establece la entrada única con las piezas de mármol de Carrara y se crea el Salón de los Pasos Perdidos. El Salón de los Pasos Perdidos es la antesala de la sala legislativa, porque allí los legisladores andan buscando ideas, intercambiando negociaciones, digamos, es donde se dialoga, por eso se dicen pasos perdidos. Esa legislatura fue construida por un constructor, si mal no recuerdo fue Juan Coll, y cuando comienzan las obras se encuentran con una grata sorpresa, porque ya lo sabían, ese era el templo primario de la ciudad de Corrientes. Esa era la iglesia matriz. ¿Qué significaba? Para que la gente sepa. La iglesia matriz significaba un lugar para orar y un cementerio para enterrar. La gente de mayor cumbre, llamémosle así, social, en la ciudad de Corrientes se enterraba dentro de la iglesia. Esos muertos, por los constructores, no fueron levantados de sus tumbas, sino simplemente fueron tapados con tierra y quedaron una cantidad innumerable de restos que no fueron trasladados a otros cementerios, como por ejemplo el cementerio, diríamos, San José o el cementerio San Juan Bautista, cuando se ordenó el levantamiento de los cementerios. ¿Cuándo se clausuran los cementerios de la ciudad de Corrientes? Se clausuran durante el gobierno de Ferré, pero siguieron funcionando mientras las iglesias siguieron funcionando, así como la San Francisco, la iglesia de la Merced, el cementerio de la Cruz de los Milagros, que estaba clausurado y continuaba funcionando. Esos cementerios, y además de los clandestinos, no nos olvidemos que habían cementerios clandestinos. Todo el terreno que correspondía a 50 metros de frente a la Plaza 25 de Mayo, la Plaza Fundacional, era cementerio. Los otros 50 metros que dan hasta la esquina de lo que hoy es calle Quintana, también se extendía como cementerio. El dueño de ese terreno, que lo compró, trató de construir una casa, trató de construir un edificio. No podía hacerlo porque los obreros salían huyendo. ¿Por qué? Porque habían apariciones, como siguen habiendo, porque habían espíritus boyando, porque siguen habiendo, y la legislatura se va a construir por compra del terreno que hace el gobierno al dueño de ese terreno. Y entonces le compra en 1905 y le termina de pagar por 1913 a 1914. El edificio inaugurado en 1907 va a tener su estreno como lugar consagrado constitucionalmente con la Constitución de 1913. Justamente
Esa Constitución es la que va a reformar y va a actualizar la de 1889, ratificando el sistema bicameral, porque hasta 1889 Corrientes tuvo sistema unicameral. Ahí se reforma y en el 13 se ratifica. Se le agrega una cláusula que a mí siempre me llamó la atención de la Constitución de 1913, que el territorio de Misiones a Corrientes le correspondía por justos títulos y herencia histórica, que en el año 1960 se va a reformar. En ese recinto yo he vivido también épocas memorables, históricas, con la reforma de la Constitución de 1993, en ese caos que estaba la provincia, en ese momento de angustia que vivíamos los correntinos por el sistema electoral que nos habían intervenido. Y bueno, sobrevivió la Convención de 1993 y dejó una hermosa Constitución, incluyendo la autonomía municipal plena para todos los municipios de la provincia de Corrientes. En ese lugar se ven apariciones, y la gente no duda en contarlo porque los empleados de la legislatura han tenido experiencias. Hace poco tiempo se encontró un pozo que todavía nadie tiene explicación razonable sobre para qué servía ese pozo. Está sobre el lateral este-norte, es decir, al fondo y a la derecha, entrando desde el frente de la legislatura. Corresponde a la zona que diríamos que es del Senado. Así que yo entiendo que se deben hacer estudios arqueológicos y se deben buscar otro tipo de restos. Sobre una arcada de arco romano que apareció en el pozo de esa misma habitación, según mi leal saber y entender, esa es una entrada de un túnel que la ciudad, ¿por qué razón las autoridades ocultan lo que podría existir como llamados túneles? No tengo la menor idea. Pero sería interesante que hagamos un rastreo satelital arqueológico con el fin de determinar los restos arqueológicos de la antigua ciudad de Corrientes y de otros restos como campos de batalla, lugares de enfrentamientos, donde se podrían encontrar restos interesantes para que nuestro museo histórico y nuestro museo arqueológico tenga piezas únicas e irrepetibles. El turismo se alimenta de imaginación, de emprendimientos y de creatividad. No podemos seguir nosotros brindándole a los turistas el paseo por 7 iglesias. Ya la gente viene a Corrientes buscando algo más, brindémosles algo más. El túnel o los túneles de París le brindan a la ciudad de París millones de euros al año. Bueno, nosotros si descubrimos un túnel vamos a tener ingresos de ese tipo porque los turistas van a venir a conocer la actividad de los franciscanos, la actividad de los jesuitas, la actividad de los dominicos. Los dominicos tenían su iglesia y cementerio donde actualmente está el Teatro Vera y donde ocupa la municipalidad, donde se construyó el edificio de la Escuela Normal de Maestras, donde funciona por la calle Mayo, ese edificio majestuoso de la Escuela Normal de Maestras. Por eso, Corrientes guarda secretos extraordinarios. Si hubieron apariciones comprobables en la legislatura de Corrientes, sí la hubieron. Hay personas que trabajan allí que no van a los sanitarios solos ni si le dan una propina. Bueno, el concurso va muy bien, ya tenemos varios inscriptos. A nivel individual, muchos chicos escribieron por su cuenta, así que se están enganchando con el concurso, con la idea, y esperamos más participación. Se pueden comunicar en forma directa a nuestros correos, en nuestras
redes sociales, Facebook, Instagram. Nos pueden escribir, si quieren también podemos ir a las escuelas que quieran, que nos pidan, podemos ir y darles una explicación y mostrarles cómo se redacta un proyecto de ley para que se saquen todas las dudas. En realidad lo que queremos es que se involucren en cómo se redacta un proyecto de ley, pero no es necesario que cumpla todas las formalidades. Más nos interesa la idea que nos puedan aportar, cuáles son los temas de interés de los chicos y básicamente es eso, así que no se preocupen tanto por la formalidad. Tienen tiempo hasta el 2 de junio, así que queda un mes y alguito para presentarse y no se olviden que van a tener lindos premios. El caso más complicado me tocó vivir con una señorita que trabaja en la legislatura actualmente, cuyo nombre no interesa, que vino un día que estábamos reunidos ahí en el Senado de Cultura y aterrada se prendió a mi brazo y me dijo: doctor, tengo que buscar mis cosas de mi despacho y hay una sombra que me sigue. Entonces yo la acompañé y sentía detrás una presencia. Cuando me doy vuelta, observo una sombra que se mete en la pared derecha. Eso ocurre en el lateral derecho de la legislatura, lo que correspondería a la línea del Senado, digamos. Y después apareció un gendarme que ratificó que cuando él estaba de guardia, salían y se quedaban en la calle debido a que había una presencia. Cuando se observaron las cámaras de seguridad, yo vi que pasaron y se veía la sombra. Bueno, ¿qué pasó con esa grabación? No tengo la menor idea. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo autoridad para ordenar que me la entreguen o que me la den. Pero si se conserva, sería interesante que la ciudad de Corrientes conozca. Por eso, el edificio de la legislatura es un edificio histórico, protegido en el centro monumental del barrio San Juan Curuzú. Les va a sorprender esto. El barrio se llama San Juan Curuzú, así lo denomina Federico Palma en la Academia Nacional de la Historia. Pero después vienen los progresistas y le cambiaron por el nombre de Barrio Deportes. Entonces ahora somos todos deportistas en este barrio. Los restos que quedaron allí antes de la construcción de la legislatura, eso era una cantidad enorme de velas que se encendían allí. Cuando se construyó la legislatura, aún siguen apareciendo velas encendidas en las escaleras. ¿Por qué? Porque aquellos que no retiraron los restos de sus muertos para trasladarlos a un nuevo cementerio, allí siguen sus cuerpos, allí siguen sus espíritus, allí siguen sus almas. Hay que hacer rezos, novenas, ya sea con pastores luteranos, con pastores evangélicos, con curas católicos, con curanderas o hechiceras, como se les denominan, a fin de que esas almas puedan encontrar la paz y dejen de ambular por los espacios de la legislatura. Los que construyeron la legislatura y la Casa de Gobierno eran los excluidos de la sociedad, los que necesitaban buscar trabajo, los inmigrantes, los italianos, los españoles. Recuerdan ustedes todos los apellidos de los constructores. Y esta gente venía de los barrios periféricos, es decir, no del centro, y trabajaba en las obras donde no había ninguna legislación laboral. Es decir, se trabajaba a destajo, por día. Trabajaba bien, te enfermabas, no comías. Bueno, esa gente era la gente pobre, la gente que no tenía otros recursos, generalmente analfabeta. Por eso
el país necesitaba un cambio. Los patrones y los empresarios sí eran personas que sabían qué estaban haciendo y qué no estaban haciendo. Pero esa gente era gente pobre. Los destacados de la sociedad usaban levita, usaban bastón, usaban sombreros, inclusive bombines, y se ven en las fotografías antiguas cuál es la diferencia entre un hombre de cierta capacidad económica y la diferencia entre un hombre pobre y excluido que apenas tenía ropa para cubrirse. Los fríos le afectaban a los obreros que estaban trabajando en la construcción, no tenían horario, debían cumplir con las órdenes de los patronos, o si no se quedaban sin trabajo y en la más profunda pobreza. Yo siempre sigo un mapa que hizo un arquitecto, Andrés Salas. Andrés Salas hizo un mapa de los túneles de Corrientes, pero él no lo hizo porque pensó, porque creyó, sino porque él vio los túneles y como buen arquitecto, cuando encontraba un túnel lo tapaba. ¿Lo tapaba por qué? Porque le paralizaban la obra. Por eso hoy es obligatorio el estudio arqueológico anterior a una obra. Bueno, un túnel sale de lo que es el convictorio de los jesuitas a lo que es el cabildo. Del cabildo, que es la jefatura de policía, hay otro túnel que va directamente a la Merced. Desde la Merced hay otro túnel que iba al convictorio de los jesuitas por otro tramo, es decir, por la calle Mayo, atravesando Tucumán, y de ahí bajaba hasta el convictorio de los jesuitas, que es el Colegio Nacional, aclaremos. Desde la jefatura a la San Francisco, desde la San Francisco a lo que era el convictorio de los dominicos, se iba hasta lo que hoy es la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Ahí debajo de la escalera de Mayo, esquina Mendoza, en el edificio del Poder Ejecutivo Municipal, de la Intendencia, ahí hay un túnel. Entraron concejales en la década del 80, entraron y caminaron casi 3 cuadras por los túneles. Están construidos con ladrillos y abovedados con arco romano. Cuando estuvimos en la Plaza Mayo con la gente de museos históricos y protección de los monumentos históricos, dentro del rastreo que hizo el georradar se observaba perfectamente el túnel. Después, por razones mágicas, se dijo que no había ningún túnel. Pero los que estaban trabajando allí cruzaron la calle Quintana y se dirigieron a la policía. Después, siguieron la línea del túnel, cruzaron y entraron a la Merced, que tampoco le dejaron entrar. Es decir que tenemos que de una buena vez por todas destapar los túneles. Para eso hay que hacer un estudio de georradar satelital. Esto se usa en Europa y tiene una penetración de entre 70 y 80 metros de profundidad. Con eso terminaría el debate si túneles sí, túneles no. Terminaría. Así que creo que es importante para los correntinos si encontramos túneles. Debajo de la casa de Salta 424 pasa un túnel que va hacia el puerto. Generalmente habían túneles hacia el río con el fin de escapar o de comerciar, es decir, hacer el tráfico interlope del contrabando. Cuando estaban construyendo el edificio vecino hacia el lado oeste de la cuenca, de la Universidad de la Cuenca del Plata, allí el arquitecto me avisó, mirá que yo cerré el túnel, te vas a inundar. Pues bien, la próxima lluvia, después de haber cerrado el túnel, Salta 424, que está a una altura de 1 metro de la vereda, se inundó. Así que a mí que me digan y que me expliquen que no existen los túneles, bueno, en realidad yo nunca hice una excavación, porque eso tienen que hacer personas especialistas, tienen que hacer los arqueólogos, tienen que haber ingenieros, tienen que haber arquitectos que aseguren la vida de las personas, que vale más que un túnel. Estuvieron hablando con Enrique Eduardo Galeana, quien soy yo,
Y esto es la historia de la ciudad de Corrientes, sus secretos, sus misterios, sus espectros, sus fantasmas. Los invito a que sigamos investigando. Laura Filippa, soy presidente de la Sociedad Italiana de Goya, lo cual es un honor para mí. Durante muchos años hemos peleado para esta hermosa refacción, a la cual tiene mucha vida social, mucha vida de arte, de educación, de cultura. Formamos parte de la ciudad de Goya, la cual creo que deben estar orgullosos de nuestro nuevo edificio. Yo en esta oportunidad quiero agradecer a todo el mundo que tiene que ver con esta refacción. Y quiero aprovechar y decirles que el día de la inauguración va a ser el 26 de abril, miércoles 26 de abril, y va a ser un honor para nosotros que, aparte de que se inaugure nuestra casa, sesione en la Cámara de Diputados. Creo que va a ser una sesión histórica porque también va a inaugurar el salón donde ellos van a sesionar. Reitero, aprovecho y los invito a todos, principalmente a los goyanos que vengan a conocer nuestra casa, a todos los correntinos que quieran acompañarnos ese día y decirle que es una emoción muy grande que nos acompañen en este pedacito de Italia en Goya. Muchas gracias.